Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a una nueva jornada de filosofía con el profe Roberto para segundo de bachillerato. No quiero empezar sin antes enviar mi saludo fraterno a cada uno de sus hogares, esperando de que estén bien. Sabemos que las circunstancias que estamos pasando son difíciles, pero pasarán. No volverán a ser las mismas, pero tampoco significa que nosotros nos vamos a derrumbar. Así que adelante con el mundo. Bueno, el día de hoy vamos a tener unas temáticas relacionadas a lo que hemos estado viendo, que es la teoría del conocimiento. Vimos en la jornada anterior, con Descartes, algunas meditaciones que él tenía que le acercaba al pensamiento racional. Hoy vamos a ver las tres siguientes. Esto lo vamos a seguir viendo basados en la página 67. Recordemos que estas temáticas no siempre están reflejadas en el texto y esto es un momento de refuerzo que usted está teniendo para que adquiera mejor capacidad de razonamiento en cuanto a lo que le dice el texto. Bueno, pues entonces, como ya hemos dicho, vamos a empezar con la cuarta meditación. Veamos qué nos dice. Si Dios es perfecto y bueno, ¿por qué existe el error? Interesante, ¿no? Si es perfecto este Dios y también es bueno, no debería existir el error. Sin embargo, todos sabemos que existe el error. Vemos qué más podemos tener aquí. Descartes trata de explicar esta situación con las facultades humanas que tenemos. Entre esas, la inteligencia y la voluntad, entendiendo que la inteligencia es finita y la voluntad infinita. A ver, la inteligencia, como dice, es finita, es decir, tiene un cierto límite, ¿no? Lo que tenemos como inteligencia tiene hasta un límite, pero la voluntad va de largo, la voluntad sigue ahí. Por ejemplo, supongamos que en mi grado de inteligencia yo sé la tabla de multiplicar hasta el 9. Hasta ahí llega mi límite. Pero mi voluntad de seguir multiplicando continúa. El error es fruto del desfase cuando la voluntad se adelanta a la inteligencia. Me gustaría ser más práctico para poder explicarles. Mi camisa, bueno, necesito ponerme algo que tenga una manga. Un momento. Volví. Espero no haberles hecho esperar mucho. Bueno, para este ejemplo justamente me puse algo que tenga una manga para poder explicar. Vamos a hacer de cuenta que la manga es la inteligencia y la voluntad es mi brazo. Si yo estiro mi brazo, la manga se queda hasta donde da, pero mi voluntad sigue. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la manga no alcanzó a la voluntad? No lo sé, tú dime. Porque tiene su límite y la voluntad no. Ahí existe el desfase. Según Descartes, es justamente esto lo que pasa para que ocurra el error. ¿Qué quiere decir esto? Que la voluntad muchas veces es más rápida que la inteligencia y ahí es donde cometemos errores. Un momento, esto me está dando calor. Espero no haberles hecho esperar. Bueno, como les decía, a ver, entonces el error sucede porque la inteligencia no le alcanza a la voluntad o la voluntad se adelanta a la inteligencia. Por ejemplo, en la vida práctica, nuestra inteligencia nos dice, a ver, no hagas eso, te va a ir mal. Pero nuestra voluntad va sobre eso y lo hacemos. Cuando nuestra inteligencia ya sabe que si hacemos eso va a ocurrir algo que no nos va a gustar, que no se debe hacer. Por ejemplo, cuando intentas copiar en los exámenes. ¿Qué te dice tu inteligencia? Tu inteligencia te dirá, no debes copiar en exámenes. Pero tu voluntad supera tu inteligencia y lo haces. Tal vez el profesor te cache o no te cache, pero al final estás cometiendo un error dentro de tu proceso de aprendizaje, ya que si tú haces trampa, en realidad no estás aprendiendo. Y ahí después, cuando tengas que demostrar tu conocimiento, se verá que tú en realidad no aprendiste. Y en eso estriba el error. ¿Por qué en lugar de copiar lo vulgar, no copiar lo fino, lo elegante?
También nos dice Descartes que el error no viene de Dios, la voluntad no se atiene a los límites que da la inteligencia, es decir, el libre albedrío. Claro, pues, si la voluntad no se deja llevar por la inteligencia, se va de largo, no es culpa de Dios, dice Descartes, es justamente por esa libertad que tiene el ser humano, ese libre albedrío, ¿ya? Entonces, porque la inteligencia, esos procesos de inteligencia que adquiere el ser humano, le advierten, le dicen, no haga eso, no cometa ese error, pero sin embargo la voluntad nos lleva a hacer esto. Ahora, en época de coronavirus, ¿qué nos dice la inteligencia a través de lo que hemos estado aprendiendo? Que no debemos salir de casa, que debemos lavarnos las manos, que no debemos estar visitando a los familiares. Eso es inteligente. Pero, ¿qué pasa con la voluntad? Mi voluntad de ir a visitar a mi abuelita, a mi mamá, es que mis hijos están molestando en la casa, les voy a llevar a que jueguen con los primos. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí es donde se da el error. Y por eso es que, si solamente utilizáramos la inteligencia, ¿ustedes creen que habría tanta persona contaminada con este virus? Este virus está contaminando fruto de los errores que hemos tenido. La verdad, las cosas como son. Así que, miren lo que nos dice Descartes. Voluntad e inteligencia se desfasan y ahí ocurre el error. Es decir, no es culpa de Dios. Vamos a ver qué nos dicen en esta quinta meditación. En esta quinta meditación utilizaremos lo que se llama el argumento ontológico. ¿Qué es esto del argumento ontológico? Bueno, ontológico viene obviamente de ontología. En la ontología se estudia la realidad basada no en la experiencia, sino en el pensamiento humano. Es decir, la realidad hecha como o entendida como tal, no porque yo lo experimenté a través de mis sentidos, sino que la realidad existe sustentada en el pensamiento humano. Ya vamos a ir profundizando un poco y va a darse cuenta que este argumento ontológico tiene más de razonamiento que de experiencia. Veamos en esta quinta meditación. Por ejemplo, un triángulo deja de ser triángulo si tiene menos lados. ¿Cómo es eso? Un argumento ontológico diría que, a ver, ¿qué es un triángulo? Es una figura geométrica que tiene 3 lados. Y al ser una figura geométrica de 3 lados, se le llama triángulo, porque tiene 3 lados y esos 3 lados provocan 3 ángulos, triángulo. Obvio. ¿Ya? Mira, si a una persona le enseñas así que es un triángulo, no necesita experimentar en la vida real lo que es un triángulo. Entonces, ontológicamente, solamente basándose en el pensamiento, en el razonamiento, ya sabe lo que es un triángulo. Ahora, si a ese triángulo le quitamos un lado, ¿sigue siendo triángulo? Pues claro que no. Obvio. Ya no es un triángulo. Asimismo nos dice Descartes que la idea de un Dios que es perfecto, entonces la idea de un Dios que no existe sería la idea de un Dios imperfecto, porque le falta la existencia. Oye, despacio, cerebrito. Así como vimos la idea del triángulo, que si le quitas de un lado deja de ser triángulo, lo mismo sucede con Dios y la existencia. Si a Dios, que supuestamente es un Dios gracias a las características que le dan como el ser infinito, perfecto, otra característica que debe tener es existencia, ¿sí? Entre otras, ¿no? Entonces, si le quitas la existencia a Dios, entonces sería como quitarle un lado a un triángulo. Simplemente no existiría, ya no sería Dios. Entonces, cuando Descartes habla acerca de Dios, dice, para ser Dios necesariamente debe existir. Caso contrario, no sería Dios. Pues entonces dirían, ya listo, resuelto el misterio de Dios. Si no existe, por lo tanto, no hay Dios. ¿Neta me lo juras? Ay, no puedo hacer eso, güey. Pero recordemos las otras meditaciones que hicimos. ¿De quién tiene la idea de Dios? El ser humano.
y esa idea es innata, facticia o adventicia, ya vimos que era innata, es decir, que el ser humano no crea esa idea de Dios. Basado en esas meditaciones, sabemos que Dios, según Descartes, existe por idea innata. Entonces nos dice Descartes, la idea de Dios es inseparable de la idea de la existencia. ¿Sí? Entonces, argumento ontológico es de que existencia y Dios son inseparables. Ahora veamos la sexta meditación, recuperación del mundo de lo sensible. ¿De qué se trata? Según Descartes, veamos, Dios creador del sujeto. ¿Ya? A ver, para entender esta parte de Dios creador del sujeto, vamos a la segunda meditación de Descartes. Recuerdan que Descartes decía, todo lo de afuera puede ser irreal, no puede existir, puede engañarme a través de los sentidos. Pero algo que sí estoy seguro es que dudo, es lo único que yo puedo estar seguro. Y si es que dudo, eso significa que pienso. Y si pienso, eso significa que existo. O en latín, cogito ergo sum. Pienso, entonces existo. ¿Ya? Eso fue en la segunda meditación. Entonces, en esa existencia, ya Descartes empieza a avanzar primero que ya existo. Ahora, el siguiente paso que dio, cuando hablamos de lo infinito, habla acerca de la existencia de un ser más grande. Ya, todavía no hablamos del ser humano de existo yo como con mi cuerpo, con mis extremidades, con todo. Ni habla de un Dios también con cuerpo, sino habla simplemente de entes o de seres. Ya que simplemente soy un yo, no sé qué sea, no sé si en realidad tengo este cuerpo, lo que sea, pero sé que existo. Y existe algo más grande que yo, que es Dios. Que es infinito, que es perfecto y que existe. Entonces, ahora, si hay un ser más grande que yo, que se llama Dios, entonces, ¿el ser humano puede haberse creado a sí mismo? Si el ser humano es imperfecto y es finito, Descartes dice, sería imposible de que él por sí solo se crea. Por lo tanto, este Dios, que es infinito, que es perfecto, y que además existe, es obvio que este ser crea ¿a quién? Al yo. Es decir, Dios es responsable de mi existencia. No es coincidencia. Por eso es que aquí nos dice, Dios es el creador del sujeto, es decir, del yo. ¿Qué más nos dice en esta sexta meditación? Condición de posibilidad de la existencia de la realidad exterior. A ver, vamos a ver esta parte. Ya está claro para Descartes que yo existo. Ya está claro para Descartes que Dios existe. Otra cosa también para Descartes que vimos anteriormente es que Dios es bueno y no me engaña. ¿Cómo que no me engaña? Claro, pues, si me engañara, no existiría. Es decir, mi existencia no es un engaño. Utilizando la filosofía de Descartes, se puede decir que yo existo, Dios existe, y ese Dios es bueno y no me engaña. Ahora, juntando todo esto, vamos a ver si la realidad que me rodea existe o no. Descartes dice, todo lo que hemos visto de que Dios es bueno y no engaña, también es una idea que se extiende hacia la existencia. Es decir, la idea del yo, de la existencia del yo, se extiende hacia la parte externa, hacia la realidad. Es decir, si Dios no es engañador porque yo existo, entonces, extendiendo esa idea de que yo existo y mi existencia no es un engaño, por lo tanto, lo que está afuera tampoco es un engaño. ¡Qué trucazo!, ¿no? ¿Por qué no es un engaño? Porque es esa realidad hecha por el mismo Dios que me hizo a mí.
El mundo exterior debe existir porque así lo cree la razón, y Dios sería injusto e imperfecto si permitiera que me engañara de ese modo. Ahora dirán, pero entonces, ¿todo lo que me rodea sí es real? Sí, es real. No estás en coma, no es un engaño a tu existencia. ¿Esto no es real para ti, Billy? Ahora, lo que sí Descartes te recomienda hacer es siempre utilizar la razón, la lógica. ¿Por qué? Porque si tú no utilizas la razón, la lógica, la inteligencia, obviamente lo que está creado en la realidad tú puedes interpretarlo mal. Ya vimos antes voluntad y... ¿qué más era? Sí, la inteligencia. Entonces, el desfase del error, por ejemplo, yo veo a alguien a lo lejos y creo que es mi tío y me acerco y a la final ha sido mi abuelita, no es porque Dios me engañó. No, ahí está mi abuelita. Lo que pasa es que mi voluntad fue más allá de mi inteligencia. Mi inteligencia me habría dicho, no hagas juicios antes de estar seguro, acércate y confirma de que es tu abuelita o tu tío. Bueno, entonces así hemos visto las 6 meditaciones que les lleva a Descartes a crear su filosofía racional. Ahora vamos a ver a manera de, no de resumen, sino como una pequeña síntesis de esto que hemos visto a través de las meditaciones de Descartes, podemos sacar lo siguiente. Tenemos res cogitans, es decir, el yo, sustancia pensante, el res infinita, es decir, Dios, sustancia infinita, y el res extensa, realidad material, extramental, lo que nos rodea. Ahora veremos una frase de Descartes que llama mucho la atención. No basta tener buen ingenio. Lo principal es aplicarlo bien. René Descartes. Apliquemos bien nuestro conocimiento, nuestro ingenio, aprovechemos el tiempo, reflexionemos, ayudemos y seamos mejores personas cada día. Y hasta aquí el video de esta semana. Espero haberles ayudado en su refuerzo de filosofía. También deseándoles lo mejor para ustedes y cada una de sus familias y esperando un pronto reencuentro. Y recuerda, lo importante es la salud. Hasta pronto.